Estamos en el domingo 13º después de Pentecostés, pero yo hago la solemnización de la fiesta de San Pío X, que en la fraternidad es fiesta de primera clase. Ayer fue la fiesta, pero yo digo hoy la misa solemnizo la misa de San Pío X en el 3 de septiembre en vuestro misal. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, confiados en nuestro Dios, osamos anunciaros el Evangelio de Dios con mucha solicitud, porque nuestra exhortación no procedía de error, ni de concupiscencia, ni de engaño, sino como fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como quien busca agradar a los hombres, sino a Dios, que sondea nuestros corazones. Porque nunca usamos lenguaje de adulación, como sabéis, ni con intento de lucro, Dios es testigo, ni buscamos las alabanzas humanas, ni las vuestras, ni las de nadie, pudiendo, como apóstoles de Cristo, seros gravosos. Nos hicimos pequeñuelos en medio de vosotros, como nodriza que halaga a sus hijos. Así ardientemente amándoos, y ansiábamos comunicaros no solo el Evangelio de Dios, sino las propias almas, nuestras propias almas, por el inmenso amor que os teníamos. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y él le dice: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Por segunda vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Díjole: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Por tercera vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que por tercera vez le preguntase: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te amo. Díjole: apacienta mis ovejas. Antes de comenzar, quisiera recordarles si no tienen el misal, tenemos los libritos para los que no tienen misal, para que sigan la misa y que sigan bien las respuestas y que no se desorienten. Para los que comienzan a asistir a la misa tradicional, pues hay que usar los libritos para que respondan todas las oraciones como debe ser. Un detalle, en la consagración, normalmente en México y en todos los países latinoamericanos en otros tiempos, cuando se hacía la elevación de la hostia y la elevación del cáliz, en otros tiempos en todo lo que es América Latina, había la costumbre de decir Señor mío y Dios mío. Es un acto de fe que está indulgenciado, que fue indulgenciado por el Papa Pío IX, me parece, y que antes era la costumbre en toda América. Entonces tratemos de hacer ese acto de fe en la misa. Yo sé que en la fraternidad muchos padres franceses no les gusta esta devoción y que en la fraternidad no lo promueven, al contrario, pero es una costumbre legítima de toda América Latina. También en la consagración a veces hay personas que cuando el Padre eleva la hostia bajan la cabeza. No, deberían bajar la cabeza cuando el Padre hace la genuflexión. Si quieren hacer un acto de adoración, cuando el Padre hace la genuflexión, en ese momento pueden bajar la cabeza si lo desean, pero tienen que mirar la hostia. Cuando el Padre la eleva es para que los fieles la adoren y que la miren.
Entonces, cuando eleva el cáliz, igual traten de mirar el cáliz, y ya después, en el momento que el Padre hace la genuflexión, que es un acto de adoración, antes y después de la consagración, de la elevación, perdón, en ese momento ustedes pueden, si quieren, hacer un signo de adoración, ¿verdad? Y también en la comunión, cuando comulgan, son detalles, pero es bueno si pueden, porque hay personas que tienen problemas de rodillas o que no pueden arrodillarse fácilmente. Es bueno hacer la genuflexión antes de arrodillarse para comulgar. Se hace la genuflexión y ya que recibieron la hostia, otra vez hacen una genuflexión. Para los que son más jóvenes y que tienen más fuerzas, pues es lo ideal, ¿verdad? Las personas más grandes, pues que hacen lo que puedan. Pero normalmente hay que hacer una genuflexión antes y después de la comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos solemnizando la fiesta del Papa San Pío X, del Papa que se distinguió como con una valentía particular en estos tiempos de errores y de desgracias en la humanidad. Se distinguió por su valentía para combatir el error, el modernismo y los males que aquejan el cristianismo en nuestra época. Si no hubiera existido San Pío X, tal vez la crisis de la Iglesia hubiera sido mucho antes. Entonces la reforma que San Pío X hizo fue una bendición para la Iglesia, y por eso es realmente papas santos. No ha habido muchos en los últimos siglos, pero él fue uno de los papas santos, ¿verdad? San Pío X. Y es bueno conocerlo mejor para saber cómo comportarnos en esta época, para saber cómo combatir el modernismo que ha invadido la Iglesia y que hoy está gobernando la Iglesia, ¿verdad? Esos personas que eran en otros tiempos castigadas y prohibidas por la Iglesia, fueron los que hicieron el concilio. Entonces fue como una revancha. El Concilio Vaticano II fue como una revancha contra lo que hizo San Pío X, y lo que en otros tiempos estaba prohibido, ahora está permitido. San Pío X hizo ese juramento antimodernista que todos los padres decían antes de ser ordenados, y en ese juramento los padres se comprometían a no seguir los errores modernistas. Pues eso fue suprimido después del concilio. Entonces ya ahorita hay libertad para pensar lo que quieran. Los sacerdotes, los obispos dicen cualquier barbaridad y de cosas que en otros tiempos estaban prohibidísimas y eran castigadas severamente e incluso con excomunión. Y ahora eso lo difunden los hombres de Iglesia, hasta el Papa, sin el menor pudor, sin la menor vergüenza. Pero todos esos errores ya fueron prohibidos por la Iglesia. Entonces nosotros nos encontramos delante de una contradicción, porque hay cosas que hoy le dicen que en otros tiempos se prohibían, cosas que hoy están permitidas que en otros tiempos estaban prohibidas, y que hoy eso se difunde como si fuera normal en la Iglesia. Entonces hay una contradicción. Entonces, ¿quién es quién? ¿A quién debemos seguir? Por eso nosotros hemos tomado la decisión de seguir 20 años de tradición de la Iglesia contra unos años después del concilio
de inestabilidad, porque las cosas, el mal evoluciona, mientras que la verdad de Dios es siempre igual, y que la tradición de la Iglesia siempre fue igual, y que antes se decía que pues el divorcio es pecado, porque Jesucristo dijo que no se puede, pero hoy ya está permitido, ¿verdad? Hoy ya en la Iglesia deshacen los matrimonios con mucha facilidad, y eso Jesucristo dijo que no era posible. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Jesucristo o la Iglesia moderna? Y debemos escoger. Entonces, si la Iglesia de Cristo, la Iglesia que Jesucristo fundó, es infalible, porque Jesucristo le dio el carisma de la infalibilidad, es decir, que en ciertas condiciones, no todo lo que hacen los obispos, no todo lo que hace el Papa es infalible, pero en ciertas condiciones sí lo es. Entonces, esa infalibilidad de la Iglesia, que fue siempre la garantía de la verdad revelada de la enseñanza de Cristo y de la Iglesia, fue la garantía, y siempre por eso se creyó, se practicó lo mismo. Entonces, eso es la Iglesia católica. Entonces, si hoy se dice otra cosa, se dice lo contrario, quiere decir que eso ya no es la Iglesia católica, que el Concilio Vaticano II no es un concilio de la Iglesia católica, porque estuvo promoviendo el modernismo, al principio de una manera solapada, pero si uno va sube a las causas de lo que está pasando hoy, todo viene del concilio. Aunque haya unos tradicionalistas que quieren, que son nuevos tradicionalistas y que todavía no han entendido bien la problemática de la Iglesia, la verdadera problemática, creen que el Concilio Vaticano II puede ser interpretado de una manera tradicional. Pero Monseñor Lefebvre decía que no. Monseñor Lefebvre dice: el concilio, aunque haya cosas que se dicen que parecen bien y que parecen bien dichas, pero es que hay que ver el concilio en su conjunto y el estado de un espíritu que está, todos los textos conciliares tienen un estado de espíritu que es moderno, que aunque uno diga una cosa que es tradicional, o una verdad de la fe que es tradicional, pero todo eso tiene un sentido, todo eso junto tiene un sentido, y es la religión del hombre, el humanismo, la falsa caridad, el falso concepto de la fe. Entonces todos los textos conciliares están embebidos de un espíritu, y Monseñor Lefebvre decía, no se puede separar el espíritu de los textos, así que el concilio debe ser, no se puede, no lo podemos seguir en bloque, no podemos, en bloque debemos alejarnos del concilio. Por eso Monseñor Lefebvre nunca citaba los textos conciliares, ni en sus sermones ni en sus escritos, nunca los citaba, contrariamente a lo que dijo Monseñor Fele, una declaración que hizo a un periódico suizo y de la cual nunca se retractó, diciendo: es que el 95% del concilio es bueno, pero no tuvo en cuenta al hacer esta declaración lo que Monseñor Lefebvre había dicho, que el concilio en bloque está invadido por un espíritu que no es católico. Por eso el concilio no podemos utilizarlo como referencia, pero si comenzamos a decir que el 95% está bien, pues entonces yo voy a comenzar a hacer mis sermones citando a Papa Pablo VI, citando al concilio. No puedo hacer eso, ¿verdad? Debemos referirnos al magisterio anterior
porque este magisterio actual está viciado, que aunque sí puntualmente hay algunas declaraciones que pudieran ser vistas tradicionalmente, pero un texto no se interpreta solo de una manera en sí mismo, se interpreta también respecto a su contexto, y en el contexto de la Iglesia conciliar, aunque se haga un texto que aparentemente es tradicional, no se interpreta de una manera solo del texto como tal, sino en su contexto. Y el contexto hoy es que hay que aceptar el concilio como dé lugar, hay que aceptar la nueva misa como dé lugar. Ese es el contexto. Entonces esos textos están viciados y no se pueden aceptar, no se pueden seguir, menos utilizarlos como referencia para nuestra vida cristiana, para nuestra práctica cotidiana de nuestra vida cristiana. No se pueden usar como referencia. Y Monseñor Lefebvre nos dejó ese ejemplo, aún a pesar de la declaración de Monseñor Felé diciendo que el Concilio Vaticano II, el 95% era bueno. Eso es una declaración que crea la incertidumbre en los fieles, que desorienta a los fieles. Y si él sigue pensando lo mismo todavía, está bien, está promoviendo el acercamiento a Roma sin que Roma se haya convertido, y entonces se sacrifica la doctrina por la práctica de algo que normalmente está ligado a la doctrina. Entonces no se puede en estas condiciones seguir a Roma, no se puede seguir al Papa, y hay que dejar las cosas como están hasta que no venga un buen Papa como San Pío X, que ponga las cosas en orden. Nosotros no negamos que haya un Papa, no negamos la autoridad del Papa, pero lo que pasa es que tenemos un Papa modernista que está en el lugar santo, que es la sede de Pedro, es el lugar santo, y él lo está profanando, porque este Papa es blasfemo, es un Papa blasfemo, que está constantemente ofendiendo nuestra fe, ofendiendo la fe de los buenos cristianos, haciendo declaraciones y actos que son completamente ofensivos de nuestra piedad, de nuestro amor a Dios, de nuestra creencia en la fe de la Iglesia. Entonces no podemos seguir a este Papa, y no podemos seguir a esta Iglesia conciliar, que finalmente es una nueva Iglesia porque tiene todo nuevo, nuevos sacramentos, nueva misa, nuevo catecismo, nueva ley, nuevo derecho canónico. Todo es nuevo, hasta el mismo Via Crucis y el Rosario, todo lo han modificado. Es una nueva religión. Entonces, que está ocupando los puestos de la Iglesia. Eso es lo que es misterioso, ¿no? ¿Verdad? Es misterioso que Dios haya permitido esto, pero es una falsa religión, una secta que está ocupando los puestos, la estructura de la Iglesia católica, lo que debería ser. Están ocupando los lugares que pertenecen a la Iglesia católica tradicional, están ocupando el Vaticano, están ocupando las iglesias que fueron construidas por personas que pensaban como nosotros, que creían, que tenían la misma fe, pero las están ocupando porque no les corresponde, no les pertenece todo eso. Debemos tener conciencia que los que tenemos derecho a las iglesias católicas somos nosotros, los que tenemos la fe, los que conservamos la fe. Ellos están ocupando, están usurpando hasta los puestos más elevados de la Iglesia. Eso es lo que es misterioso. Entonces, la Iglesia existe, la Iglesia católica siempre existirá, no puede ser destruida. Entonces siempre habrá por lo menos un grupo de personas que crean
y que crean en la totalidad de la verdad de la Iglesia, no en una parte. Porque hay tradicionalistas que se apegan a una parte de la vida, de la tradición, pero no, hay que tomar toda la fe de la Iglesia, toda la tradición de la Iglesia. Entonces, esa es nuestra herencia, es lo que nos da identidad como católicos, nuestra adhesión a las verdades que siempre fueron creídas por todos los católicos de todo el mundo, de toda la historia. Eso es lo que nos hace católicos. Si nosotros nos desligamos a esa fe, a esa doctrina que siempre fue creída, por el hecho mismo nos estamos separando de la Iglesia. A veces no es una separación total, a veces es parcial, ¿verdad? Porque hoy hay mucha ignorancia, hay muchas personas que ya ignoran la verdad, dicen barbaridades, pero no se dan bien cuenta. Pero de todos modos, de hecho, en la práctica se están alejando de la Iglesia. Entonces, toda esta crisis ha hecho que la Iglesia esté como ausente de este mundo, de esta sociedad moderna, que esté como ausente de este mundo actual. Entonces, la Iglesia siempre fue un elemento benéfico para el mundo, y la presencia de Dios hace que el demonio se aleje, que los malos tengan menos poder. La presencia de Dios por medio de la Iglesia es lo único que puede pasar, porque Dios no quiere hacerse presente en el mundo sino por medio de su Iglesia. Entonces muchos católicos ya tienen ese concepto protestante de que Dios se comunica a nosotros sin necesidad de pasar por la Iglesia. Eso es protestante, y ya muchos católicos ven así las cosas, pero no, Dios no quiere comunicarse a nuestras almas, Dios no quiere hacernos bien, no quiere santificarnos, sino solo por medio de su Iglesia. Entonces, si nosotros pertenecemos a la Iglesia, estamos ya participando a todos los beneficios de la Iglesia, estamos en la comunión de los santos, estamos bendecidos, estamos protegidos, estamos en compañía de Dios, bajo la protección de la Virgen María, ¿verdad? Porque somos miembros de la Iglesia. Es muy importante que apreciemos nuestra pertenencia a la Iglesia católica de siempre, no la Iglesia que ha sido corrompida, que ha sido trastornada. No es eso la Iglesia. Debemos volver a la Iglesia en su pureza original, como Jesucristo la fundó, como el Espíritu Santo la santificó el día de Pentecostés. Eso nadie lo puede tocar, nadie lo puede cambiar, ¿verdad? Los sacramentos de la Iglesia como Jesucristo los hizo, eso nadie lo puede tocar, ni el Papa. Hay cosas que el Papa no puede hacer, porque él es normalmente el vicario de Cristo o el embajador de Cristo, pero no es Cristo. Y este Papa Francisco ha dicho recientemente que él no quería que lo llamaran vicario de Cristo. Así, ¿verdad? Entonces todas esas declaraciones así cortas y fugaces que hace el Papa, que a veces no da explicación total de lo que dice, pero crean una incertidumbre en los fieles, en aquellos cristianos empiezan a dudar de muchas cosas, porque el Papa hace declaraciones que hieren nuestra fe, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando en el mundo, que vemos cada día más problemas, más incertidumbres, más desorden,
más peligros de guerras, peligros de todo tipo, es porque la iglesia está menos presente en el mundo. La ausencia de la iglesia es igual a la ausencia de Dios, y la ausencia de la iglesia permite que el demonio sea más fuerte, que el mal sea mayor, ¿verdad? Cuando Dios se ausenta, el demonio viene luego a ocupar el lugar que Dios dejó. Cuando la iglesia deja predicar la verdad, los hombres de iglesia, no es la iglesia, son los hombres de iglesia, entonces vienen a ocupar la mente de los hombres los errores. Si yo ya no tengo la fe, la doctrina de Cristo, la doctrina de la iglesia, entonces voy a buscar en otras cosas, voy a buscar en otras religiones, en otras explicaciones de la vida, del sentido de la vida. Entonces, cuando la verdad se hace ausente, el error se hace más presente. Es lo que está pasando hoy. Por eso a veces muchas personas se quejan de todo lo que está pasando en el mundo, pero eso viene de la ausencia de Dios y de la falta de fe de la gente, porque la gente hoy ya casi no tiene fe. La fe se está haciendo una cosa rara en el mundo. Los que tienen realmente la fe son cada vez menos, y los que dicen tener la fe no tienen la fe porque la corrompen. Eso no es la fe católica. Entonces, ¿cuál es el resultado de la ausencia de la iglesia en el mundo? No es la iglesia conciliar, no, de la iglesia católica. Eso es igual a caos, ¿verdad? El caos es el desorden, las cosas que no tienen sentido, cada quien hace lo que quiere, cada quien piensa lo que quiere, y la sociedad se disgrega, se destruye. Eso es el caos. Las naciones ya no tienen puntos de referencia para entenderse. ¿Cuáles son los puntos de referencia para que los hombres se entiendan unos con otros? Pues debe ser la verdad de Dios. Si no, es el caos. Entonces las naciones cada vez están más divididas, hay peligros de guerras, rumores de guerras, como decía nuestro Señor, y todo eso es el desorden completo, es el caos. ¿Por qué? Tengámoslo claro, porque Dios está ausente de este mundo, de esta sociedad, por eso hay caos. Porque la iglesia está ausente del mundo hoy. La iglesia ha sido eclipsada. La verdadera iglesia ha sido eclipsada por una iglesia nueva. Entonces, cuando la luna pasa delante del sol, no deja ver el sol, lo está eclipsando. Y así está pasando con la iglesia conciliar, que está eclipsando la iglesia católica y ya no la deja ver. Entonces, al punto que la gente piensa que la iglesia conciliar es la iglesia católica. Ese es el error de Monseñor Felé en la Fraternidad San Pío X, que decía, no, es que para ser católicos debemos estar bien con la iglesia conciliar, entonces vamos a estar obedecer al Papa, estar bajo sus órdenes y estar así como la Fraternidad San Pedro, que Monseñor Lefebvre no la podía ver ni en pintura, la Fraternidad San Pedro, porque estaba en acuerdo, en pacto con la iglesia conciliar. Por eso Monseñor Lefebvre decía a los fieles, no vayan a las misas de la iglesia de la Fraternidad San Pedro, porque ellos son acuerdistas, están con Roma, ya han pactado con ellos de no criticar el concilio, y eso no puede ser. Entonces, que digan la misa tradicional con todos los ornamentos y con todo el incienso y todos los frufrus de
de cosas, de bonitas cosas, de cosas aparentes, pero eso no es la fe. La fe de la Iglesia es la creencia de lo que, en las verdades de la fe católica. Entonces la Fraternidad San Pedro está haciendo un compromiso, y hasta el Papa ha expresado que no los quiere, que no quiere a los tradicionalistas, lo ha dicho recientemente. Pero ellos le tienen confianza y se lanzan en sus brazos como si Él los va a proteger. No es verdad. Es el gran error. Por eso Monseñor Lefebvre decía a unos fieles de Canadá que le hicieron en ese tiempo una pregunta, y Monseñor hizo una declaración pública diciendo: mejor quédense sin misa, pero no vayan a las misas de la Fraternidad San Pedro. ¿Por qué? Porque están en acuerdo con Roma. Por eso nada más. Y eso mismo está pasando hoy con la fraternidad. Por eso yo no estoy de acuerdo con sacerdotes que dicen a los fieles de la resistencia, de la tradición, de la verdadera tradición, les dicen: no, es que pueden ustedes seguir yendo a la misa de la Fraternidad San Pío X. Y no se puede, porque ya están en la misma situación que la Fraternidad San Pedro. Y Monseñor Lefebvre decía: esas misas no hay que ir, porque no es solo la misa, es el ambiente, es la pastoral. Entonces no solo son los sacerdotes que hacen a los fieles, sino los fieles que hacen a los sacerdotes. Entonces se van a contagiar de esa mentalidad acuerdista liberal que hay hoy en la Fraternidad San Pío X. Por eso yo no aconsejo a los fieles de la resistencia, de la verdadera tradición, de ir a las misas de la fraternidad, y esto es completamente conforme al espíritu de Monseñor Lefebvre, ¿verdad? Porque esos ya son como la Fraternidad San Pedro. Es verdad que es muy difícil hoy entender las cosas, pero aquellos que las entienden, pues que las hagan, ¿verdad?, como debe ser. Entonces, ¿cómo se hace presente la Iglesia en la sociedad? ¿Por qué la Iglesia era benéfica? No solo a los cristianos, a los que eran católicos, sino también a todo el mundo, incluso a los que no son católicos. La Iglesia, por su ejemplo, siempre fue un factor de estabilidad del mundo. Entonces, en tiempos, por ejemplo, del Papa Pío X o el Papa Pío XII, entonces los protestantes, aun si no eran católicos, se cuidaban de no hacer las cosas demasiado mal, porque estaba el ejemplo de la Iglesia. Entonces los protestantes se portaban más o menos bien, trataban de tener una buena imagen, puesto que la Iglesia estaba ahí para recordarles la verdad. Pero cuando la Iglesia fue ocupada por el modernismo, entonces ahorita los protestantes también han soltado la rienda, y ya hay mucha decadencia incluso dentro del protestantismo. Los protestantes se han hecho más liberales y más libertinos. ¿Por qué? Porque la Iglesia ya no da el ejemplo, la verdadera Iglesia, lo que debería ser la verdadera Iglesia. Los católicos modernos y los sacerdotes modernos y los papas modernos ya no dan el ejemplo. Entonces ya también los protestantes, eso les ha afectado por el mal ejemplo de los nuevos católicos, ¿verdad? Entonces hasta las otras religiones beneficiaban del buen ejemplo de la Iglesia, pero cuando la Iglesia se hace ausente, eso propicia el caos en el mundo, y es lo que estamos viendo. Los malos tienen demasiado poder. Hoy los malos pueden hacerlo casi lo que quieran. Veamos a México, ¿verdad?, cómo está nuestra situación en México nada más. Pero no, yo no describo al mundo, yo estoy describiendo, ¿verdad?, esta primera mitad del siglo XX, de este año, 2022,
según las noticias, lo que se dice en las noticias, hay 17 atrocidades al día promedio en México, de crímenes muy graves, que además están en incremento. Yo no estoy describiendo la situación en México, ¿verdad? De cada 100 delitos que se cometen, solo se denuncian 6. De cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 derivan en sentencia. Y de estas 14 sentencias, nosotros en México conocemos el valor y la eficacia de estas sentencias, ¿verdad? Que no es ejemplar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en México hay este caos? Porque en otros tiempos, cuando había asesinatos, pues era simplemente un tiro y ya. Pero hoy se recurre a la tortura, a las cosas más horribles. ¿Por qué esta maldad? ¿Por qué esta crueldad a que antes no había? Porque la fe se está apagando en México, se está apagando. Ya no hay valores cristianos. Eso era lo que frenaba que hubiera tanto caos, tanto desorden. Lo que hacía que México tenía estabilidad y orden es que todavía había personas que respetaban a su prójimo. ¿Y por qué lo respetaban? Pues porque creían que hay un Dios que castiga. Por eso tenían nociones morales, nociones de lo que está bien, de lo que está mal. Pero puesto que la iglesia ha sido oscurecida, entonces ahora los hombres ya no tienen claro lo que está bien y lo que está mal, y todo está permitido porque la iglesia está ausente de esta sociedad. No es la iglesia modernista la que les dice a los cristianos bien las cosas, los desorientan, y ahorita todo está permitido. Y no se preocupen, Dios es bueno, es misericordia, Dios perdona todo. Como decía Lutero, peca fuertemente, pero cree más fuertemente. Y Dios te perdonará, no te preocupes, sigue pecando. Entonces ese es el concepto protestante que ha entrado en la iglesia oficial, en la iglesia que se pretende católica. Y esta es la obra de la escuela laica, que en otros tiempos a los niños se les enseñaba en las escuelas católicas a amar a Dios, a amar al prójimo. Entonces el Estado masónico en México prohibió, hizo que las escuelas fueran laicas. Bien, entonces todos esos crímenes que hoy oímos es gracias a la escuela laica, porque todas esas nuevas generaciones de mexicanos fueron formados sin religión. Entonces la escuela laica es un flagelo de la sociedad, porque aleja a los niños de la enseñanza cristiana. Y la separación de la iglesia del Estado, esos son los frutos. Cuando la iglesia y el Estado estaban unidos, el Estado protegía a la iglesia y la iglesia protegía al Estado. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una influencia moralizadora en la sociedad, y eso hace que el Estado sea más fuerte. Y por otro lado, el Estado, que era católico, protegía a la iglesia, y eso permitía a la iglesia también tener obras de beneficencia, obras que ayudaban a todos. En esos tiempos uno podía ir al hospital y era gratuito el hospital. Entonces hoy se reemplazar a la iglesia con el servicio, el seguro social, que finalmente es ineficaz, porque primero no todos lo tienen, y lo que los tienen no tienen un servicio correcto, que es inhumano.
porque no hay caridad, todo eso se hace por... son empleados, pero no son personas que lo hacen por caridad al prójimo, como lo hacían en otros tiempos las religiosas que atendían a los enfermos. Es otro mundo, es muy diferente. Entonces la influencia moralizadora de la Iglesia en la sociedad es muy importante, y cuando la Iglesia ya no tiene influencia en la sociedad, pues la sociedad se derrumba, aumenta la delincuencia, aumenta la maldad de los hombres. Eso es la obra de la masonería en la Iglesia, en México, ¿verdad? Y ya este presidente con su demagogia ya no le alcanzan los abrazos para tantos balazos, no le alcanzan, porque esta situación cada vez se hace más grave, y él creía que con abrazos iba a arreglar eso, y ahorita ya se está desdiciendo porque ya está recurriendo al ejército. Estamos yendo al caos, ¿verdad? Pero si explicamos las cosas con más profundidad, todo esto viene de que la Iglesia católica se ha hecho ausente de la sociedad. ¿Y cómo es que la Iglesia tiene influencia en la sociedad? San Pío X, su obra siempre fue para proteger la Iglesia. La Iglesia es muy importante, aun si pueda haber malos cristianos, o a veces malos sacerdotes, malos ministros de Dios, eso no quita que la Iglesia es el medio de salvación. Entonces, algunos dicen, no, es que yo no quiero saber de sacerdotes, yo no quiero saber nada porque hubo uno que se portó mal. No, lo que hay que hacer es corregir esas cosas, y lo que quería hacer Monseñor Lefebvre, de hacer seminarios para formar un clero que sea bueno, que sea correcto, ¿verdad? Esa es la solución, pero no hay que destruir la casa porque hay algo que está anormal dentro, ¿verdad? Y necesitamos restaurar la Iglesia, pero no destruirla, porque la Iglesia es el medio de salvación que Dios nos da. Entonces hay personas que se han vuelto anticlericales, y que no hay que ser anticlerical. Hay que condenar los errores y los desvíos de algunos hombres de Iglesia, claro que sí, pero no somos anticlericales, no, porque la Iglesia es nuestra tabla de salvación. Si renunciamos a esa tabla de salvación, pues nos vamos a ahogar. Entonces la Iglesia debe ser purificada, pero no debe ser destruida. Necesitamos de la Iglesia. Entonces esa es la mentalidad de algunos tradicionalistas que he conocido, ¿verdad? Que han visto que ha habido abusos de ciertos curas, de ciertas... Entonces ya de regla ellos están contra todos los sacerdotes, ya no escuchan a ninguno. Entonces eso es un error. No, necesitamos de la Iglesia. Para conservar hoy la fe, hay que buscar buenos sacerdotes, que son raros, se han vuelto raros. Hay que apoyarlos, no estar tratando de criticarlos o de sabotear su trabajo, como yo he visto tradicionalistas que hacen eso y quieren ser ellos los que dirigen. Como a mí me lo dijo directamente: padre, usted nada más ocúpese de decir la misa, nosotros hacemos el resto. Me lo dijo. ¿Qué tipo de tradicionalista es ese? Eso está mal. La iglesia como Jesucristo la hizo, no hay otra posibilidad, ¿verdad? Y cómo la Iglesia ejerce su benéfico influjo en la sociedad por 3 vías: la enseñanza, la gracia y la dirección, ¿verdad?
la iglesia está hecha para enseñar. No es lo que se le ocurre a un sacerdote, a un obispo, a un papa, su capricho. No, está hecha para enseñar lo que la tradición de la iglesia, la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles. La iglesia está hecha para transmitir esa enseñanza, no para el capricho de una persona u otra, no. Entonces los buenos sacerdotes son los que nos transmiten la tradición de la iglesia, no los que la reinventan, no los que la corrompen. Esos no son buenos sacerdotes, hay que alejarse de ellos. Pero los que tratan de conservar la fe, de transmitirnos la herencia de la iglesia, que es la tradición, y la iglesia misma como tal es una tradición. La iglesia es una tradición. Entonces, una iglesia que no sea tradicional no es posible, no existe en ningún lugar. No, la iglesia es tradición, en sí misma es tradición. Entonces, la enseñanza de todos los papas, la enseñanza de todos los concilios, no de un solo concilio, ¿verdad? Porque hoy pareciera que la iglesia comenzó con el Vaticano II. Ya no se habla de los concilios anteriores, ya no se habla de lo que dijeron los papas antes. Todo es desde el concilio. No es verdad. La iglesia de siempre, todos los papas que han dicho, que han enseñado, cuál fue la práctica de la iglesia durante 20 siglos, pues eso es lo que hay que seguir, ¿verdad? La enseñanza que siempre fue igual, ¿verdad? Según el criterio de San Vicente de Lérins, que decir todo lo que fue creído en todos lados y siempre, por todos. Eso es el criterio de la fe católica. No es que ahorita sacamos algo mejor, vamos a inventar esto, No, eso ya es humano, no es divino, no viene de Dios. La tradición de la iglesia es divina porque viene de Jesucristo, así de sencillo. Entonces esa enseñanza es la que nos mantiene a flote en este mundo donde está presente el mal, el pecado. Si la enseñanza de la iglesia, estamos todos desorientados, hasta los sacerdotes pueden estar desorientados si no recurren a la enseñanza de la iglesia. Después está la influencia benéfica en la sociedad de la iglesia. Primero la enseñanza, la segunda influencia benéfica es la acción de la gracia, porque cuando la iglesia santifica las almas por los sacramentos, estas almas tienen un auxilio del Espíritu Santo, y eso hace que estas almas sean más fuertes contra el mal. No solo basta que yo diga, es que yo quiero ser bueno, está bien, pero no serás capaz, no lo harás bien si no tienes la ayuda de la gracia. Esa es el otro canal por el cual la iglesia ayuda a la sociedad. Entonces hoy los sacramentos ya la gente no recurre a ellos, y los que van a las misas pues les dan la comunión en la mano, se confiesan y les dicen que nada es pecado. Entonces están corrompiendo los sacramentos en la iglesia oficial. Entonces los sacramentos, una persona que tiene una vida sacramental, que va a misa, recibe la hostia, se confiesa regularmente, esa persona es fuerte contra el mal. Necesitamos los sacramentos de la Iglesia Católica, no los sacramentos falseados, porque hasta Lutero tenía sacramentos, pero eso no dan la gracia, ¿verdad? Porque no son los sacramentos de la Iglesia. Entonces, después la dirección de la Iglesia, hay personas que no soportan que un sacerdote
aplique su autoridad, porque los sacerdotes tienen autoridad y esa autoridad viene de Dios, viene de la iglesia. Entonces hay personas, como ya se acostumbraron a la gran libertad del liberalismo, el libre pensamiento, cada quien piensa lo que quiera y opina sobre todo, entonces no soportan que haya una autoridad, ¿verdad? Yo no hablo de la autoridad de los sacerdotes modernistas, porque esa sí puede ser cuestionable, pero la autoridad de aquellos que siguen la tradición y que dan el ejemplo, los sacerdotes que no están corrompidos por el modernismo. Entonces hay fieles que están contaminados de espíritu liberal y no soportan que un padre les diga, bueno, esto no es correcto, esto no se hace. Se ofenden, y además ellos quieren dirigir, si pudieran, lo harían, de dirigir al sacerdote, de dirigir la parroquia. Quieren ellos hacer lo que se haga ahí, lo que ellos dicen. No, la iglesia tiene el poder de dirigir a las almas, ¿a dónde? Al cielo. Así que si un sacerdote me dice cosas que me alejan de Dios o que me enfrían en mi fe, pues no, ahí yo no puedo obedecer, no debo obedecer. Pero si el sacerdote hace su misión de transmitir lo que él recibió, no está inventando nada, pues ahí sí hay que escuchar, hay que obedecer. Entonces la iglesia en otros tiempos daba directivas, ¿verdad? Y la gente que tenía un espíritu cristiano, porque hoy ya no tienen espíritu cristiano, pero en esos tiempos la gente obedecía. O sea, en otros tiempos decían, no, este libro está prohibido, la iglesia lo prohíbe, y la gente no lo leía. Los católicos no lo leían porque estaba prohibido por la iglesia. Hoy hay libros que están prohibidos y que de todos modos toda la gente lo lee, hasta los católicos, y dicen, no, es que yo quiero saber qué pasa, que yo quiero opinar sobre todo, y se ponen a leer cosas malas, a leer libros malos, a ver películas malas, a pesar de que hay cosas que están prohibidas. Se sienten capaces de juzgar sobre todo. Hay libros que ni siquiera los sacerdotes podían leer, en otros tiempos estaban en el índex, pero Pablo VI suprimió el índex. Entonces hoy es la gran libertad, la gran confusión, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene el poder de dar directivas, ¿verdad? La iglesia tiene prudencia y a veces no aplica toda su autoridad, lo podría hacer, pero no lo hace, para no forzar o para no crear malentendidos, ¿verdad? Entonces por eso a veces la iglesia da cierta libertad, pero no quiere decir que no tenga la autoridad de hacer las cosas si quisiera, ¿verdad? Entonces, si un sacerdote le dice a un penitente, se confiesa y le dice, mira, yo te prohíbo que leas ese libro. Es que usted no me puede prohibir, usted nada más me puede aconsejar. No, yo te puedo prohibir que leas ese libro o que tengas tal amistad. El sacerdote puede prohibírselo a los fieles, y los fieles que no lo hacen pecan. La iglesia tiene autoridad, es una realidad. No es una persona simbólica el sacerdote, ¿verdad? Pero la iglesia es prudente y no siempre se pone a dar preceptos sobre todo, pero en cosas importantes sí lo hace, ¿verdad? Pero si lo hiciera con más frecuencia, pues habría que obedecer, ¿verdad? Y todos esos poderes de la iglesia son la comunicación de los poderes que Cristo tenía. ¿Quién era Cristo? Pues es el Verbo encarnado, y por el hecho de que este hombre es Dios, tiene poderes especiales. Este hombre tiene poderes especiales. Nosotros decimos que Jesucristo es Rey. Claro que es Rey. ¿Por qué es Rey Jesucristo? Este hombre que se llama Jesucristo, ¿por qué es Rey?
porque es Dios. Por el hecho de ser Dios, es Rey. Entonces Jesucristo Rey es la consecuencia de la encarnación, del hecho que Dios se hizo hombre. Este hombre es Rey. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque Jesucristo es sacerdote por el hecho mismo que es Dios. Entonces Jesucristo es Dios y es hombre. Entonces, por el hecho mismo, Él es intermediario entre Dios y los hombres. ¿Qué es un sacerdote? Es el intermediario, el que representa a Dios delante de los hombres, y el que representa a los hombres delante de Dios es un intermediario. El sacerdote es un intermediario. Por eso hay que escucharlo, hay que obedecerlo y hay que recurrir a Él. ¿Cuántas personas nos dicen: Padre, por favor, rece por mí en la misa por tal intención? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, vamos a rezar por tal intención. El sacerdote es intermediario. Jesucristo es el gran sacerdote, el gran intermediario, porque es Dios y hombre al mismo tiempo. Entonces, Él nos representa porque es hombre delante de Dios, y Él representa a Dios delante de nosotros porque es Dios, es el Verbo encarnado. Entonces, ese sacerdocio de Jesucristo, Él quiso, por una gracia especial, de una manera misteriosa, comunicarlo a los hombres. Y los hombres que tienen el sacramento del sacerdocio tienen poderes divinos. No es porque sean forzosamente unos santos, porque sean perfectos, no. Eso no viene de su santidad, viene de la comunicación de un poder que viene sacramental, que viene del sacramento del orden. Por eso comunican con los poderes de Cristo. Normalmente, si yo ofendo a Dios, es Dios que me debe perdonar, pero un sacerdote me puede perdonar porque Él representa a Dios, tiene poderes divinos, ¿verdad? Pero muchas personas confunden la santidad del sacerdote con su poder, ¿verdad? Hay sacerdotes que han apostatado, que han hecho pecados gravísimos, siguen siendo sacerdotes, hay que tenerle respeto incluso a esos sacerdotes, no por lo que son en su santidad personal, sino porque tienen un sacramento que les hace participar a los poderes de Cristo. Por eso se dice que un sacerdote es otro Cristo. Es otro Cristo. No es simbólico, no, es real. Un sacerdote es otro Cristo. Y cuando el sacerdote dice la misa, se dice en teología que dice la misa in persona Christi. Quiere decir que cuando el sacerdote dice la misa, en realidad el que dice la misa es Jesucristo. Y el sacerdote es el instrumento de Jesucristo. Pero el que dice la misa es Jesucristo. Principal, el primero, el que está diciendo la misa es Jesucristo. Y el sacerdote es el instrumento por el cual Jesucristo dice la misa, ¿verdad? Entonces el sacerdocio es muy importante, porque la iglesia, pues sin sacerdotes, sin obispos, el obispo simplemente es un sacerdote que tiene el sacerdocio completo, la plenitud del sacerdocio. Y los sacerdotes habituales que conocemos tienen el sacerdocio pero no completo, porque no han recibido el poder de ordenar otros sacerdotes. Solo el obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio, él sí puede ordenar sacerdotes. Entonces los obispos en realidad son sacerdotes, ¿verdad? Con la plenitud del sacerdocio. Entonces el poder de que tiene la iglesia de dar los sacramentos se hace siempre por el sacerdocio, pero viene
de Cristo, de Jesucristo, sacerdote. Y el poder de la Iglesia que tiene de dar directivas, de dar órdenes, viene de Jesucristo porque es Rey. Un rey es el que hay que obedecer porque Jesucristo es Dios. Pues ese poder Él se lo comunicó a la Iglesia. Poder de dirigir, de mandar, de castigar. La Iglesia tiene poder de castigar. Entonces, pero eso viene ¿de dónde? Viene del poder de Cristo, que es Rey, y ese poder se lo comunicó a su Iglesia, ¿verdad? Y también el poder de enseñar. Jesucristo es el Verbo eterno, la verdad del Padre, la imagen del Padre es la verdad. Él es el que nos debe enseñar, porque Él es la verdad misma, y por eso Jesucristo es profeta, es decir, aquel que enseña, que nos enseña, nos transmite la verdad de Dios. Jesucristo porque es Dios y hombre, pero Él tiene esa verdad que Él mismo es, porque Él es el Verbo. Entonces Él nos enseña la verdad. Él es el que nos puede enseñar toda la verdad sin mezcla de error, pero la verdad completa, sin mezcla de error alguno, la verdad segura, segurísima, absoluta, porque es Dios. Pues Él comunicó ese poder a la Iglesia. Por eso la Iglesia es infalible, porque recibió el poder de enseñar. Pero no todos los actos del Papa, no todos los actos de los obispos ni de los sacerdotes son infalibles, no. Hay ciertas condiciones, en esas condiciones sí hay infalibilidad, ¿verdad? Entonces las definiciones de la Iglesia en los concilios, la enseñanza constante de la Iglesia a través de los siglos es infalible. Lo que siempre creyó la Iglesia sobre el matrimonio, pues es infalible. Que no lo cambien ahorita. No están cambiando la fe. Dios no es contradictorio. Dios no dice una cosa para decir lo contrario después. La Iglesia tampoco es contradictoria, porque es la Iglesia de Cristo. Entonces, por esos tres canales, la Iglesia de la enseñanza, de la gracia y de la dirección, ¿verdad? Un superior tiene una gracia del Espíritu Santo para dirigir, y por eso sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces, esa es el poder que Dios dio a su Iglesia. Pero la Iglesia conciliar no es la Iglesia católica. Hay que hacer bien esta distinción. La Iglesia conciliar está ocupando los puestos, la estructura de la Iglesia católica. Por eso nosotros no vamos a decir que el Papa no es Papa, o no vamos a decir que ya no hay nada, que no. Los hombres de Iglesia deberían representar a la Iglesia, pero no lo hacen, no porque no quieren. Es una crisis tremenda lo que estamos viviendo, es un misterio, ¿verdad? Entonces, pidámosle a Dios en esta época de desorientación, de tener las ideas claras, a quién debemos seguir, y dónde está nuestra Iglesia, dónde está nuestra fe, porque también nosotros de alguna manera nos podemos dejar desorientar y caer en este caos, ¿verdad? Necesitamos de Dios, necesitamos de la Iglesia. Y aquellos que no tienen un sacerdote tradicional cerca de su casa, pues traten de santificar el domingo leyendo la misa tradicional o diciendo el rosario, en unión con una misa tradicional que esté siendo dicha en ese momento en algún lugar del mundo, y de esa manera ellos participan también a la santidad de la Iglesia y reciben gracias, y Dios los fortalece, Dios los ayuda, Dios los bendice, ¿verdad? Están en comunión con la verdadera Iglesia. Eso es la comunión de los santos, ¿verdad? Es un dogma de fe, está en el credo, ¿verdad?
esa comunión de los santos existe en todos aquellos que adhieren, que creen en la verdadera iglesia y en toda la enseñanza de la iglesia, aunque estén en cualquier parte del mundo, están unidos en una sola iglesia. Es un solo rebaño que tiene un solo pastor, y es Jesucristo. Pero Jesucristo quiere hacernos el bien por medio de la iglesia. No somos protestantes. Y muchos católicos ya tienen esa actitud, dicen, no, es que yo me confieso con Dios, y dicen eso, y dicen católicos. Pues es una herejía eso. Entonces, pidámosle a Dios que la iglesia vuelva, la iglesia oficial vuelva a la tradición, para que el mundo de nuevo experimente el beneficio de la acción de la iglesia, y eso traerá de nuevo la paz, el orden, la salvación de las almas. Pidámosle a Dios eso. San Pío X siempre mostró un grandísimo amor por la iglesia, a pesar de los defectos, de los defectos de los sacerdotes, de los hombres de iglesia. A pesar de eso, la iglesia sigue siendo la iglesia. Y pidamos para que Dios convierta a los sacerdotes que andan en malos pasos, que Dios les haga comprender dónde está la verdadera tradición. Pidamos porque Dios nos envíe un buen papa, un buen día, para que ponga orden, y entonces el beneficio a la sociedad no será solo a nivel de las almas, será también a nivel social, porque es el reino de Cristo. Habrá paz, habrá orden, incluso en el aspecto civil, porque una sociedad donde está presente la iglesia, el Estado es fuerte y es armónico y es próspero, porque si los miembros del Estado tienen la acción de la gracia de la iglesia en sus almas, pues serán buenos miembros del Estado, ¿verdad? Buenos ciudadanos. Entonces cuenta mucho la moralidad de los ciudadanos para que un Estado o un país sea próspero. Esa misión, esa función de la iglesia ha sido negada, ha sido perseguida, ha sido neutralizada, y ya vemos los resultados: el caos, ¿cómo se dice? La violencia, el crimen, todo eso, porque ya la iglesia no santifica las almas. Así que este presidente que nos venga a decir que él va a crear una gran prosperidad, pues no tiene los medios. El Estado necesita a la iglesia, y la iglesia también necesita al Estado, un Estado que no sea invasivo de los poderes de la iglesia y que no quiera controlar la iglesia. No, la iglesia es un poder aparte que viene de Cristo, no viene del Estado. Entonces hoy vemos que han metido los miembros de la Guardia Nacional, de los esbirros del presidente, los han metido aquí en la Basílica de Guadalupe o en la Catedral de México. Pues, ¿qué hacen ahí? Están invadiendo, están queriendo sojuzgar a los sacerdotes. Eso no es la misión del Estado. El Estado debe crear un orden civil, un orden material en la sociedad. Es la misión del Estado, y debe respetar la independencia de la iglesia, porque la iglesia, su misión la recibió no del Estado, la recibió de Cristo, de Dios. Así que la iglesia es un poder aparte, pero que puede estar en unión con un Estado cristiano que respeta a la iglesia, y la iglesia respeta al Estado, y hay una armonía perfecta. Ya sucedió en México, tuvimos 3 siglos de unión entre la iglesia y el Estado, algo que no se enseña en las escuelas. Pero tenemos solo 2 siglos de México liberal, México democrático, México caótico. Desde 1810 a 1910 hubo 300 revoluciones, y en 3 siglos de
de México cristiano, casi no, que yo sepa, no hubo revoluciones. Tal vez cuando la supresión de los jesuitas, tal vez sí hubo una revolución, nada, pero fuera de eso hubo una gran paz. ¿Por qué? Porque era un mundo cristiano. Eso es lo que hizo las bases del México actual, que no nos nieguen eso. Vamos a pedirle a San Pío X que nos dé buenos sacerdotes, que nos suscite en la Iglesia la conversión de los hombres de Iglesia, y que a nosotros nos confirme por su intercesión en la verdadera fe, en la verdadera tradición, sin compromisos ni acuerdismos. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.